Que los adultos mayores encuentren un espacio para disfrutar de la literatura en el que puedan establecer relaciones interpersonales está formado por aquellos adultos mayores que tienen deseos de encontrarse, de comunicarse con otros y de hacer nuevos vínculos. Cada sesión inicia con la participación de los integrantes que acuden al taller, quienes aportan un juego de fotocopias y o engargolados de las lecturas que eligen y son comentadas durante la sesión. Los textos pueden ser desde artículos de periódico, fragmentos de novelas, comedias, poemas, cuentos, biografías, textos científicos. Además comparten y leen en voz alta los escritos de creación propia. Palenque, número 275, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Pues qué bueno que ya estamos de vuelta porque tenemos mucho de qué seguir platicando. ¡Tisha! Sí, ahí les gustó, ¿no les encanta? Bueno, entonces, vas a este lugar. Ah, no, lees lo de la columna Lo de la Chucho columna Gallo. que tenía las dos fotografías, Ajá. de don Víctor Alcocer y la de Fred Winey. Entonces, abajo tenía una biografía de Fred Winey y cómo había llegado a ser Herman Munster. Ajá. Y abajo de la foto de don Víctor Alcocer tenía la biografía de don Víctor Alcocer. Entonces, yo la veo la foto y digo, ¿cómo doblaje? Entonces, mi tía me llevaba los teleguías atrasados de aquí. Claro, a Puebla. De México a Tehuacán, Puebla. Ajá. Entonces ya abrí la maleta y en vez de leerlos uno por uno, ya empecé a buscar la columna de don Chucho Gallegos. Nada más ¿no? para ver lo de los doblajes. Para que vean cómo incide lo que uno escribe, ¿eh? O sea, aguas con lo que escribe Sí, porque claro. cambias vidas, ¿no? Entonces yo la veo todo eso y empiezan a aparecer ahí Carlos Becerril, Blanca Sánchez, Irma Lozano, Sergio de Bustamante, todos ellos doblaban monos estaban en ese haciendo? tiempo. Ajá. Y hasta que de repente me encuentro con quien doblaba a Pedro Picapiedra, que por supuesto a mis 11 años era mi ídolo. Ajá. Y entonces, ¿quién dobla a Pedro Picapiedra? Y ya se me está abriendo la blusa. Y me quedo mirando ahí Pedro Picapiedra y entonces veo que era Jorge Arvizu. Entonces llegas, ya investigué sin internet y sin nada en las bibliotecas y con la gente qué rayos era todo esto del doblaje. Lo encontré, supe que había que ser actor primero para hacerlo. Les dije a mis padres montaron en cólera, no querían que yo fuera actor. Y bueno, de todos modos me enterqué y ya está, estudié actuación. Pero después se me olvidó, como estudié actuación, me deslumbró primero el brillo de la actuación en televisión y en cine, que en aquellos tiempos el cine mexicano estaba muy fuerte, ¿no? Y oh, surprise, antes o más o menos colateralmente se me estaba ocurriendo ser músico también, como dije, ¿no? Ya. Y entonces estos llamados de hacer cine y televisión y música me dieron estos grandes dolores de cabeza muy al inicio de mi juventud. Con esta cara y con este mendigo cuerpo no se puede hacer televisión, ¿sí? No se puede ser galán de televisión. De verdad, es crítico, bueno. Ok. Mira, yo no pagaría por ir a verme en una obra de teatro. Mi mamá hubiera pagado, tal vez. Mi tía paga todavía. Y ya están mi mamá y ellas dos. Total que no pude ser músico porque es horrible mi música. No podía ser actor de imagen porque no intenté, no creas que no lo intenté. No es verme al espejo y decir qué feo estoy. Fui a casting. Claro. De hecho, hice papeles en esta telenovela tan famosa que se llama Quinceañera. Yo hice el papel del abogado del Memo de Sebastián Ligarde, que son 4 capítulos al mero final de la película. Pero entonces también te has quitado esas espinas, te has quitado la espina de la música y te has quitado la espina de la actuación. Y además la actuación fue un cimiento muy importante para poder hacer. Por supuesto, porque para tu carrera. Doblaje es una especialización de la actuación, no es otra cosa. O sea, tienes que haber hecho teatro, cine. Claro, pues he hecho hasta teatro musical, Alex. Fui el papá de Selena, que era Lidia Ávila, en el Teatro Blanquita. ¡Qué maravilla! Sí, fui el señor Paz de Archie, en Archie el musical, en el Teatro Xola. O sea, tengo una larga lista. ¿Cómo consigues tu primer personaje o cómo que se tiene que hacer? ¿De teatro o de doblaje? Para doblaje. Para doblaje. Lo que pasa es que como yo me encontré con el relumbrón de la música primero y luego del cine, de la televisión,
Yo creí que sí la podía hacer, porque bueno, entré a hacer esos papelitos y dije, bueno, de ahí se van ligando papeles más grandes, pero no, ahí me quedé. Ajá. Entonces, no era satisfactorio para mí estar haciendo siempre el amigo del malo. De los 4 capitulitos. Sí, y el amigo del malo y luego el amigo del bueno y estupidez así, no tenía sentido vivir así, ¿no? Entonces, dije, yo quiero ser protagonista, no quiero ser el amigo del malo o el abogado, defensor, de que aparte perdía el juicio y Sebastián Ligarde se fue a la cárcel. Ajá. No, pues entonces mal abogado además. Mal abogado, mal actor, feo, ¿no? ¿Dónde vas? Ajá. Entonces un día pensando en todas esas cosas, me encontré a Jesse Conde, que es la actual voz de Tiger, yo soy Winnie Pooh ahora, y él entonces era la voz de Eric Estrada en Patrulla Motorizada, me lo encontré en la calle. Es que también se nos olvida eso, perdón que te interrumpa, que no nada más son los personajes, los monos, como tú le dices, los monos animados. No, yo no, les decimos así todos en doblaje. Sí, a todos les dicen monos. Ese es un término profesional en doblaje, a ti te da mucha risa, pero... Sí me da mucha risa. Porque me recuerda esa frase que dices tú de Homero Simpson. ¿Cuál? Me quiero volver chango. No. Pero eso no es mono y chango, no es lo mismo. Bueno, o sea, tienen que tener diferencias, a mí me suena igual. Ok, y entonces... Me quiero volver mono. No suena. Me quiero volver... Pero eso imagínate que llegamos... que el mono diga que se quiere volver mono. Cuando un actor llega al doblaje y le enseñan en la pantalla y dice, mira, ese es tu mono. Le dice, ese es mi mono. Sí, o sea, Homero Simpson es mi mono, Winnie Pooh es mi mono, Lord Farquaad es mi mono. Ajá. ¿Qué tal si llegaras y dices, ese es tu chango? Entonces no funcionaría. No funcionó así, porque ya yo estaba con el relombrón ese, pero ya no estaba pasando nada, ya estaba yo empantanado ahí en esos papelitos en la tele, en el teatro. Entonces conociste a la voz de Tiger. Ya lo había conocido en la escuela de teatro, cuando había estudiado teatro. Y acuérdate que tengo 62 años, mi vida. Digo, es enorme la distancia entre una cosa y otra. Es enorme. Por eso vamos tratando de ir pasito a pasito. Sí, porque ya es mucho. Necesitarías una serie entera. Me encanta, he entrevistado gente de National 99. ¿De cuántos? 99 años, 99. Hablan todavía. Sí. Ojalá yo llegue a eso, a esa edad. Ojalá yo llegue a eso. Ahí está. Ya tienes un objetivo. Sí, pues 30, llegar a eso. 37 años. Señoras y señores, Alex me acaba de dar un objetivo en mi vida. Estaba yo leyendo un libro budista sobre cuál era el sentido de la vida y decía yo, pues no tiene, me lo acabas de dar. Pues llegar a los 99 años. Palabras mayores. Ya está. Entonces llego allí voy en la calle caminando y me encuentro a Jesse después de muchos años de no verlo y él era un pilar del doblaje ya en esos tiempos y yo hacía tele y radio y teatro y todo. Él me había visto en la tele, yo lo había visto, lo había vivido en el doblaje y le dije, invítame porque me acordé de que cuando yo tenía 11 años a mí lo que yo quería hacer era doblaje, nomás se me había perdido. Ajá. Entonces voy y entrando a Oruga, le decíamos a esa compañía, Servicios Internacionales de Sonido, entrando allí desde el olor, Alex, dices, algo me está, como un imán, como un magneto. No sé, ¿sabes a qué se parece mucho? A cuando conoces a una persona que sabes que no se la... que no la vas a dejar ir. No solamente por sexo, sino una cosa mucho más fuerte. Una química. ¿No? Sí. Ajá. O déjà vu que dicen de yo ya te conozco de toda la vida. Yo te conocía, exacto. Ese es el sentimiento. Eso es lo que yo... Entro ahí, olía a químicos de revelados de película, a cigarro, a alcohol y a polvo. Todo eso mezclado. Bueno, ¿y eso es agradable? Bueno, para mí lo fue. A ti te encantó. A mí lo fue. A ti te encantó. Exacto. Y vas caminando entre los químicos de revelados de películas y todo eso, hasta que empiezas a oír por los pasillos las voces de Koyak, la de Jorge Arbizu, todos aquellos que tenías metido aquí desde la infancia. Qué emoción. Qué emoción tan grande oír aquí a Koyak platicando con Pedro Picapiedra. Sí, claro, porque así se pueden dar esas conjunciones en los estudios. Sí, hace rato te decía que las máquinas no tienen palabra de honor, por ejemplo, ¿no? Los humanos menos. Sí. Entonces, a veces... Tú mismo no estás cuando se va a grabar una película, se tiene que hacer a fuerza, porque no es tuyo el material, no te pueden estar esperando tanto, claro, te dan cierto margen, ¿no? Pero si te fuiste a hacer una gira por Sudamérica de 15 días y la película la tienen que entregar mañana, pues van a tomar a otra persona. Por supuesto. Otra, te enfermaste, otra, no te llegan al precio, otra, lo que sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Otra, el director que está haciendo esa película no tiene la menor idea de que tú eres la voz oficial de esa. Llama a otra persona. Llama al que le parece a él, ¿no? O sea, puede haber un montón de circunstancias. Claro que siempre se intenta que sea en el mismo acto. Por ejemplo, yo doblo a Danny DeVito en la mayor parte de sus películas, ¿no?
Sí, personalidad. los directores y el procuran llamarme a mí, porque si no ves una película con mi voz y otra con otra y al público le salta muy feo, ¿no? Sí, claro. Los directores hoy en día procuran llamarme incluso hasta para cuando Danny DeVito hace videojuegos, que él hace el pingüino de Batman en muchos videojuegos. Ajá. Entonces aparece ahí, ven el reparto y me llaman a mí a hacer sus videojuegos. O sea, siempre que es Danny DeVito ya saben que le Sí. tienen que hablar a Humberto Vélez. Pues sí, pero a veces no se puede, por Claro. circunstancias. Ajá. Entonces, Cuéntanos como cuántos personajes y cuál de todos estos personajes podría ser tu favorito o el más entrañable. qué bonita pregunta, porque fíjate que me das la oportunidad de lucirme mucho al contestar eso. Yo no tengo un favorito a la hora de doblar. Lo que me gusta es trabajar, me gusta doblar. Ya sea al personaje más famoso de todos los tiempos, que evidentemente es Homero Simpson, no mío, de todos. Es el personaje más famoso de toda la televisión mundial, vivo, muerto y con caricatura o lo que sea. Bueno, ese, ok, me gusta mucho. Pero también me gusta el Árbol 3 y el Hombre 7 y el Soldado 9 que mataron en la siguiente escena en una película de guerra y que solo se veía en la bola y nomás hizo... Eso sí te salió Y murió. rápido. Bueno, que es una chamba fácil, más fácil, ¿no? Pues no creas. La del... Pues es bien difícil ¿no? hacer que te crean que te moriste con la cara del soldado y hacerlo a tiempo y todo Ajá. eso. Como quiera, todo eso es un trabajo. ¿me Claro, entiendes? porque además A ver, dime las tú. voces no, porque cuando ¿Hay habla el una personaje, canción eso es fácil? muy difícil. Hay unas más fáciles que otras. Ah, no, pues para doblar todo es difícil. ¿Sí? Para doblar todo es difícil. ¿Hay algún entrevistado fácil? No, Yo soy fácil. no, ninguno. Soy bien facilote. Son dos actividades a las que me dedico por fuera de aquí de la Ciudad de México. Primero, hago unos shows. Estos shows son dos. Uno se llama Me quiero volver chango y el otro se llama Anda la osa. Anda la osa. Son... Que cambia completamente. Ajá. ¡Anda la osa! Ese es un show basado en la anécdota. Son stand-up los dos. El primero, Anda la osa, es un show basado es la anécdota de cómo fui elegido más bien, cómo fui elegido para hacer la voz de Homero Simpson, que es una cosa sensacional de anécdota. Claro, con todas las reglas del stand-up. Es la verdad, me pasó a mí, pero está aderezado con un montón de chistes. Claro. Luego, la otra se llama Me quiero volver chango, es la otra, la contraria. ¿Cómo fue que me echaron a patadas de ser la voz de Homero Simpson? Pero esta le agrego un muñeco de 2 metros que se llama Botarga, que es Homero Simpson. Ajá. Es un inflable que aparece que es igualito a Homero. Y entonces yo empiezo a narrar la historia y él viene y se enoja conmigo porque dice que yo fui el que renunció porque quería más dinero. Yo le digo que no fue eso, que fue una huelga. Es un diálogo Entonces, con él. Un pleito. Claro. Un pleito y se convierte en un pleito de egos entre Homero y tu servidor. Hasta que al final no te lo voy a contar, porque si no, no van a ir a ver. No, pero además eso era lo que justo te iba a preguntar. En la Ciudad de México tienes fechas pronto, sabemos, o sea, ¿cómo te buscamos para saber en dónde te vas a presentar? Hasta ahorita lo que he hecho son presentaciones en empresas. La última que hice de Me quiero volver chango fue en el Poli en noviembre pasado. Tenemos que hacer otra entrevista contigo. Sí, De me más tiempo, encantaría. porque este ya se Yo nos encantado acabó. de recibir. Y además de los ¿Ya se acabó? personajes, ya se acabó. Tenemos que hablar de- Lástima que terminó. Sí, y las colecciones y todas las cosas que haces también y todas las, no, los hobbies y estas cosas que te gustan tanto. Además de la música, no hablamos de las botas, no hablamos de los sombreros, no Las hablamos de- botas. Tú y de yo las tenemos que hablar de materas, zapatos. De zapatos, ¿verdad? Tú y yo tenemos que hablar de Hacemos zapatos. otra entrevista en invierno. Sí, tenemos, porque sabes que a ella y a mí nos gusta, a Alex y a mí nos gustan mucho los zapatos. Exacto, vamos a Estamos hablar haciendo de un plan para comprar zapatos de verano y de invierno. Y así tenemos el Vamos a pretexto hacer una perfecto. marca. Alex Vélez. Alex Vélez. Alex no, porque Vélez. ¿qué va a decir Humberto? Ya no va a ser esa Yo, continuidad. además va a ser dificilísimo pronunciar. Exacto. Humberto, muchísimas No lo va a pronunciar gracias. nadie. Muchísimas a ti. gracias por tu Gracias tiempo. a todos los del staff que son maravillosos. Gracias a Y a ustedes. los millones de que... ¿Cuánta gente tienes de millones? No lo pueden contar. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias nuevamente, Humberto. No, gracias a Por ti, yo abrirnos estoy la puerta encantado. de tu casa. No sé si Y se nota, pero estoy encantado. Gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Buenas noches.